Son ya las 13:45 de este martes 17 de noviembre. Muy buenas tardes. Abrimos aquí Atlántico Noticias. A veces una sola historia sirve para que entendamos la situación de todas las personas que llegan a Canarias en patera y también de su familia. Sara no sabía nada de su hermano, había salido de Marruecos en patera y decidió viajar a Canarias con la esperanza de encontrarlo en Arguineguín, y su esperanza se cumplió. Pues ahí lo ven, ahí estaba su hermano desde el 5 de noviembre, no sabía nada de él, sabe ya que está bien, pudo hablar con él desde la distancia y lo han visto. La situación de estas personas aquí en Canarias se va complicando en este escenario de pandemia y con la insistencia de organizaciones como ACNUR o SEAR de que deben respetarse sus derechos. Una situación en el puerto de Arguineguín que, como decimos, sigue siendo complicada. Fíjense lo que grababan desde dentro algunas de estas personas que están ahí, la situación en la que se encuentran, cómo pasan las horas en el suelo, bajo el sol, con muy poco espacio entre cada uno de ellos. Además, no dejan de llegar estas embarcaciones, continúa la llegada de estos cayucos Osiris Armas última hora. Sí, los dos últimos llegaban prácticamente por sus propios medios, directamente dos pateras hasta este muelle de Arguineguín poco antes de la 1 del mediodía. Llegaban, eso sí, acompañadas de una pequeña patrullera de la Guardia Civil y ellos mismos, los migrantes, han desembarcado en este muelle. En total, sin contar estas dos, han llegado 10 entre la madrugada y las primeras horas, 326 personas. Y además el anuncio de la biotecnológica Moderna de que su vacuna alcanza el 95% prácticamente de efectividad vuelve a generar esperanza en que pronto podamos disponer de una vacuna efectiva. Hay que recordar que hay otras 10 compañías realizando ensayos clínicos ya en la fase 3, la fase definitiva para demostrar que una vacuna es eficaz y segura. El presidente de Moderna se ha mostrado prudente. Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla. En medio de todo esto es muy importante que los hospitales sigan funcionando. Los datos en Canarias son buenos, pero hay lugares de España donde ya hay saturación en las unidades de críticos. Miguel Vega. Mientras el ritmo de contagio se ralentiza en gran parte de Europa, los niveles de saturación del sistema sanitario siguen siendo críticos. Países como Francia, Reino Unido o Italia tienen la ocupación de sus camas UCI al borde del colapso, rozando en algunas regiones el 100% de ocupación. En España la situación no es mucho mejor. Algunas comunidades triplican la media española, una media que dobla el límite fijado por el Ministerio de Sanidad. Sí que lo vemos con detalle. Y la tensión en el Sáhara Occidental entre el Frente Polisario y Marruecos provoca enfrentamientos por el control de esa región. Y Siar Pérez, última hora de ese conflicto. Pues el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha afirmado que se defenderá de forma severa si continúan los ataques en el Sáhara Occidental, aunque de cara al exterior se compromete a continuar comprometido, valga la redundancia, con el acuerdo de paz firmado en 1991, mientras el Frente Polisario denuncia que han habido saqueos y retenciones ilegales y temen por la vida de algunos saharauis que residen en el territorio ocupado por Marruecos. Más cuestiones que abordamos hoy en Atlántico Noticias. Hablaremos de Iota, el nombre del huracán que mantiene en vilo a Colombia, Honduras o Nicaragua. En Nicaragua tocó tierra como huracán de categoría 4, uno de los más dañinos, lo que llevamos de temporada. Ha perdido intensidad en las últimas horas, pero las lluvias que se han producido han dejado inundaciones y sigue evacuando a la población. Y les contamos una historia que nos llega desde Colombia. Ahí ven un cocotero lleno de frutos, que era el objetivo de un grupo de personas de la aldea. Sin embargo, cuando trataban de recogerlos, el terreno cedió y cayeron al río. Estaba con una crecida precisamente como consecuencia de las lluvias. Luego les contamos toda la historia completa. Hay una imagen sobrecogedora en Francia. Están investigando qué provocó que esas enormes ballenas fueran encontradas muertas en la costa occidental. No hay signos de que hayan chocado con un barco o hayan sido atrapadas por una red de arrastre. Y vamos a La Gomera, allí continúan los trabajos para evaluar cómo evitar más desprendimientos. La carretera está cerrada al tráfico y nuestros compañeros se han acercado hoy en barco hasta Argaga, que es el punto del desprendimiento. Mónica Darias, ¿qué se han encontrado? Este es el camino que diariamente se recorre para llegar a Argaga por la parte de mar, puesto que la zona de tierra ha quedado inhabilitada después del desprendimiento. Un camino que se hace en pocos minutos para llegar a los vecinos de la zona.
El segundo huracán en menos de 2 semanas en Centroamérica, que ha tocado tierra, otra vez en Nicaragua, llegó con categoría 4, se ha ido degradando, pero ya ha dejado destrozos e inundaciones importantes, cientos de personas evacuadas y aún dejará lluvias fuertes, incluso torrenciales, áreas de viento huracanado. Con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, el huracán Iota de categoría 4 ha llegado a Nicaragua, Honduras y Colombia. Algunas regiones de Centroamérica aún no se han recuperado de los efectos de la tormenta tropical ETA, que dejó 261 fallecidos. Más de 80.000 personas, aún con el susto por los estragos de ETA, han tenido que abandonar sus casas. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones, destrozando cultivos y viviendas. Ahorita en el Cabo no hay nada para comer. Todo el plantación. Hay una afectación máxima de infraestructura. Estamos hablando de un deterioro de cerca del 98%. Iota, huracán de categoría 4, es el más fuerte que ha llegado a la región desde que existen registros. Estamos viendo que esa temporada de huracanes en el continente americano no está dando tregua. Cuando unos se recuperan de uno, surge uno nuevo. Vicky Palma, ¿qué está pasando? Buenas tardes, Marta. Pues que en este mes de noviembre la mayor parte de la actividad tropical se ha centrado precisamente en el entorno de América Central. El segundo huracán de la temporada pues ha tocado de nuevo tierra en Nicaragua y ha perdido fuerza antes de tocar tierra. Era categoría 5 antes de tocar tierra y bueno, se espera que se debilite a lo largo de las próximas horas y de hecho ya mañana por la noche se espera que no sea ni huracán, ni tormenta tropical, ni siquiera depresión tropical. Esta es la zona de mayor probabilidad de vientos fuertes a lo largo de las próximas horas. Nicaragua y Honduras serán los dos países que se verán más afectados por el viento, pero realmente dejará precipitaciones importantes en otros muchos puntos. Creo que podemos ver unas imágenes de esa evolución del huracán a lo largo de las próximas horas, justo cuando comenzaba a tocar tierra. Y bueno, hay que pensar que ayer, antes de tocar tierra, era categoría 5, es decir, es el huracán de mayor categoría que se ha formado este año de los 30 ciclones tropicales que van en esta temporada. La temporada acaba dentro de 13 días y todavía podría formarse alguna tormenta tropical más a lo largo de las próximas horas. Y vamos a ver cómo es un huracán por dentro. Estamos viendo imágenes del vuelo que realizaba ayer el avión de huracanes que pertenece a la Fuerza de Reserva Aérea de los Estados Unidos. Estamos viendo parte del ojo del huracán cuando tenía categoría 5, un vuelo que bueno, no han puesto el sonido del avión porque hubiera sido todavía bastante más llamativo, pero bueno, se pueden uno hacer la idea de lo que supone entrar con un avión a un huracán tan potente como Iota justo antes de tocar tierra. Vemos esas paredes de nubes de tipo convectivo muy importantes que van a dejar, que han dejado ya, van a dejar precipitaciones importantes. Y estamos viendo la comparativa de los dos huracanes que han tocado tierra en Nicaragua. Los colores más rojos y más negros indican mayor potencia del huracán y como estamos viendo, el huracán Iota, a pesar de tener la misma categoría al tocar tierra, ha sido mucho más potente que el huracán ETA de hace 15 días y ese huracán ya se está degradando. En muy poquito tiempo ha pasado de categoría 4 a categoría 1 y bueno, en las próximas horas pues prácticamente va a desaparecer. De todas formas podrá dejar precipitaciones aún entre 100 y 500 litros por metro cuadrado en lo que resta de jornada de este martes y también en el día de mañana antes de desaparecer en casi todos los países de América Central, especialmente en Nicaragua y en Honduras. Así que el riesgo de inundaciones repentinas, de deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos se mantiene aún durante 48 horas. Y nos volvemos al archipiélago para ver el espectacular amanecer hoy que ha fotografiado mucha gente a primera hora de la mañana. Hay cierta inestabilidad en el entorno de las islas y eso significa amaneceres y atardeceres espectaculares. Todas estas imágenes son de esta mañana, grabadas en distintos puntos del archipiélago. Llegaron muchas imágenes desde la isla de Tenerife porque se veía perfectamente la silueta de Gran Canaria y también de La Gomera por el sur de la isla y todo porque hay una dana que se formará a lo largo de las próximas horas, que se irá al noroeste de la isla de La Palma, que muchos esperaban que fuera a dejar lluvias en las islas, pero realmente va a dejar apenas 4 gotas. Una situación que bueno, que en general se va a mantener en los próximos días de inestabilidad, así que aprovechen para sacar fotos como las que acabamos de ver.
Vamos ya con otras cuestiones. Canarias cuenta con 4.217 casos activos de COVID-19, de los cuales 45 están en la UCI. Esto es el 10% de la capacidad aquí en las islas. Son datos que son mejores, inferiores a la media nacional, que se sitúa, Miguel Vega, en el 30%. El ritmo de contagios en España ha descendido en la última semana, pero la ocupación de los hospitales sigue siendo alta. El 32,8% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes COVID. 15 comunidades se encuentran por encima del 15% del límite fijado por el Ministerio de Sanidad. Solo Canarias se encuentra en mejor situación y su riesgo es medio, mientras que en el resto de España el riesgo es alto. Asturias, Aragón y Castilla y León se encuentran al 50%, La Rioja al 60% y Melilla al 71%. En España, 3.156 pacientes están ingresados en las UCI y más de 20.000 están hospitalizados. Siguen siendo cifras muy elevadas que esperamos, viendo la tendencia que estamos observando en el número de casos, que se vaya reduciendo progresivamente. En Europa la situación de muchos países es preocupante. Francia ingresa en sus UCIs un paciente cada 3 minutos. Esto ha provocado que su sistema sanitario está al borde del colapso. Tiene ocupadas el 95% de sus camas de cuidados intensivos. Esto le ha obligado a trasladar a pacientes COVID a otras regiones para desaturar el sistema, al igual que lo hace Bélgica, que tuvo que enviar a críticos a otros países para evitar el colapso. Y es que el país cuenta con la mayor incidencia de Europa, 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Esto provocó que muchos hospitales tuvieran altos índices de ocupación. Alemania cuenta con 3.500 pacientes en críticos y más de 15.000 en planta. El total de sus camas UCI es de 25.000. Casi 2.000 personas han ingresado en hospitales en el último día en el Reino Unido y el país cuenta con cerca de 15.000 pacientes COVID. De ellos, 1.355 están en la unidad de cuidados intensivos. En Italia, la situación se ha descontrolado en las últimas semanas. Cerca de 32.000 personas están ingresadas en los hospitales y 3.500 en las camas críticas. Según los sindicatos médicos, en algunas regiones la ocupación supera el 100%. Hoy en día hay 14.915 pacientes con COVID en hospitales de todo el Reino Unido, en comparación con 13.025 hace una semana. Siempre partiendo del objetivo de recuperar el control del seguimiento de los casos. Esto significa conseguir llegar a 50 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Con este panorama todo el mundo mira, Miguel, a las posibles soluciones que pasarían evidentemente por las vacunas. Sí, todo el mundo está muy pendiente de la carrera de la vacuna. La Unión Europea ha firmado acuerdos con la farmacéutica Pfizer para contar con 200 millones de dosis en 2021, pero también ha firmado precompras de la vacuna de CureVac. El continente tendrá 405 millones el próximo año. Moderna ha sido la última en anunciar la efectividad de su vacuna. Por eso la Unión Europea se reunirá con la empresa en los próximos días para cerrar un preacuerdo. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte y pide cautela porque estas candidatas aún están en fase de prueba. Seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas del COVID-19 y seguimos siendo cautelosos y optimistas sobre su potencial para que lleguen nuevas herramientas en los próximos meses. En este momento estamos preocupados por el aumento de casos que estamos viendo en algunos países. Con estas noticias relacionadas con las vacunas, uno de los especialistas más solicitados del momento es Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Y nos atiende de nuevo, señor García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes, Marta. Son noticias, esta, la de Moderna junto a la de Pfizer, que generan una enorme expectación. ¿Es justificada dada la situación, señor García? Sí, yo creo que efectivamente después de tanta oscuridad, de tanta desazón, de tanta situación tremenda que nos ha producido la pandemia, el que por fin aparezcan píldoras de optimismo es francamente agradable, ¿no? Ayer recibimos la segunda píldora del tratamiento de curación que podemos desarrollar frente a la pandemia, ¿no? Que fue el anuncio hecho por la compañía Moderna. Hace unos días era la compañía de Pfizer. Por lo tanto, ya empezamos a ver luz al final del túnel. Pero permíteme una reflexión. Me hubiera gustado más
que estos hallazgos o esta exteriorización de resultados no estuvieran vinculadas a notas de prensa de las diferentes empresas, sino hubieran sido fruto de la publicación de estos resultados en revistas científicas de impacto, con la revisión por pares y siguiendo el método científico. Aún así, no tengo ninguna duda de que los resultados presentados por esa compañía son ciertos, pero me hubiera gustado más que se hubiera hecho la exteriorización de otra manera. Efectivamente, ahora todo lo que se plantea la gente es lo práctico, señor García, seguro que nos ayuda a entender si aquí en Canarias, ¿cuándo llegará la vacuna? Dependerá de lo que decida el gobierno español. ¿Estamos preparados para almacenar, por ejemplo, la de Pfizer? Porque la de Moderna parece que es más sencillo. ¿Cómo es la cuestión, por ejemplo, para nuestra comunidad? Sí, no, para nuestra comunidad, para cualquier comunidad autónoma del país, para nosotros quizá un poquito más complicado porque estamos a mucha distancia y por mar, separados por mar del resto del país, va a ser desde el punto de vista logístico algo complicado. Sin embargo, lo que resulta todavía más complicado es seguir conviviendo con la pandemia. Por lo tanto, cualquier complicación logística que pueda solucionarte con un adecuado ejercicio de planificación y gestionando con la compañía la posibilidad de hacer de que los elementos logísticos que nos complican la vida tengan una mayor presencia, yo creo que claramente voy a ese perfil de complicación logística y huyo de la complicación que nos está produciendo diariamente la pandemia. Luego hay una cuestión, se anuncia la de Pfizer con un 90% de efectividad, luego está la de Moderna con un poquito más. ¿Son seguras cualquiera de ellas? Una vez que se aprueben, evidentemente serán igual de seguras una que otra, ¿no? Al margen de las diferencias a la hora de conservarla, por ejemplo. Completamente seguras, eso que no quepa ninguna duda. Vamos a ver, yo creo que en el proceso de producción de las vacunas frente al SARS-CoV-2 ha habido dos elementos que han caracterizado todo el recorrido de este proceso. Uno es la transparencia. Todos hemos conocido todo lo que ha estado vinculado a este proceso de producción. Y el otro punto es la seguridad. Fíjate, frente a dos accidentes espontáneos que se desarrollaron con la vacuna de Oxford o uno que se padeció con la vacuna de Janssen, aún sin tener establecido que estos accidentes espontáneos fueran resultados de una relación de causalidad con la vacuna, podía ser una relación de casualidad, y al mismo tiempo, habiendo afectado nada más a este pequeño número de personas después de haber sido ensayado en miles y en miles y en miles de personas el producto, se decide paralizar el proceso de producción fundamentalmente porque lo que hay que garantizar es la seguridad. Y hasta que la misma empresa o una compañía o un comité de expertos independientes no asesore y tenga claro de que esos accidentes no tenían nada que ver con la vacuna, no se sigue produciendo el producto. Eso nos da una garantía clara de que cuando llegue el mismo, al final de su recorrido, uno de los elementos que lo va a caracterizar va a ser la seguridad. Por lo tanto, transparencia, seguridad, luego hay que pedirle evidentemente eficacia. Además, otro tercer factor, para que el producto esté disponible tiene que ser autorizado por los órganos reguladores del medicamento. A alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera alguna más mínima duda sobre la seguridad del producto, un organismo regulador iba a autorizar el producto. Evidentemente que no. Por lo tanto, van a ser claramente seguras, Marta, y yo te puedo también, a su vez, asegurar que yo voy a ponerme inicialmente en fila para vacunarme, sea cual sea la vacuna que esté disponible. La primera que llegue, voy a estar en primera fila para vacunarme. No porque me cuele. 30 segundos para terminar y una pregunta con una respuesta corta. ¿Tendremos realmente en 2 meses disponibles las vacunas, aunque sea para los grupos de riesgo? Algunas vacunas sí, el número de dosis no lo sé. Eso será se irá ampliando en el tiempo poco a poco, pero algunas sí que tendremos. Seamos García, como siempre, un placer que nos haya acompañado en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias, un auténtico placer. Bueno, nuestros compañeros de Voz de América, han conseguido hablar con el responsable de Moderna, el presidente de la compañía, que se ha mostrado prudente, eso sí, porque todavía queda llegar al momento de la fabricación y distribución de esa vacuna. Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla. Hasta que llegue la vacuna, ya saben, mascarilla, lavado de manos, de eso se ha hablado hoy, de mascarillas en el Congreso, en el Consejo de Ministros en concreto. Allí se ha aprobado, Silvia Mascareño, reducir el precio finalmente.
Sí, la ministra de Hacienda lo anunció la semana pasada, pero hoy se ha hecho realidad. El Consejo de Ministros acaba de aprobar rebajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4% y también fijar el precio máximo de las quirúrgicas desechables en 0,72 céntimos de euros. Estarán así al menos hasta el 31 de diciembre de 2021, que es cuando considera el Gobierno que habrá pasado la pandemia. Además, el Ejecutivo recuerda que ha tomado esta medida una vez que ha tenido la autorización por escrito de la Unión Europea, aunque es verdad que otros países de nuestro entorno ya habían tomado antes esa medida. En todo caso, recalcar que en Canarias el IGIC de las mascarillas es del 0%. Pues esta situación nos afecta a todos, tiene gravísimas consecuencias en la economía, ya saben, pero también, y muy graves, en la salud mental. Hay un estudio que ha realizado el Consejo General de la Psicología que dice que 1 de cada 3 españoles presenta ya en esta segunda ola síntomas de ansiedad, de depresión, de trastorno obsesivo-compulsivo. Esto debe ponernos en alerta. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Linares, que es decana del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Señora Linares, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Decía que es un asunto a tener en cuenta esto de que la salud mental puede estar en la tercera ola, las afecciones que se deriven de todo lo que ha pasado con la pandemia. Sí, efectivamente, titular tras titular, cada día se habla de esta tercera ola que es la pandemia psicológica, porque parece que no terminan de creérselo y no se invierte en salud mental, que al final es la base para poder sacar adelante cualquier plan de reactivación tanto de la economía como a nivel social de esta pandemia. Ya de por sí era complicada, pedían mayor inversión los profesionales de la salud mental en precisamente esa salud tan importante, y ahora con la pandemia desbordados muchas veces la atención primaria, limitadas algunas atenciones en los hospitales, ahora la gran perjudicada está siendo la salud mental. Por supuesto, porque si tenemos en cuenta que la salud mental, el recurso prioritario son las personas, son los psicólogos, y no tenemos psicólogos en la atención primaria, pues hay que acudir entonces a los psicofármacos, y esta no es la solución para este problema que se nos viene arriba. Somos el segundo país en Europa con más consumo de psicofármacos. Señora Linares, le voy a pedir un momentito porque tenemos un problema con el sonido, así que para conseguir un sonido perfecto vamos a contarles otras cuestiones hasta que logramos recuperar esta conversación que estamos manteniendo en este momento con Carmen Linares. Hablamos de Perú. Allí tratan de recuperar la normalidad institucional. El Congreso ha dado el apoyo a Francisco Sagasti para que sea el nuevo presidente interino del país. 97 votos a favor, 26 en contra, van a verlo, y ninguna abstención. Tras la votación, Sagasti se dirigía a los peruanos insistiendo en la necesidad de recuperar la paz y la conciliación nacional. Para completar el periodo 2000 por nuestro país. No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Es un momento de reflexión. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas. Bueno, aumenta la tensión en el Sáhara Occidental, un asunto que nos tiene bien atentos. El rey Mohamed VI advierte sobre las crecientes hostilidades. Cuenta los detalles, Isiar. Así es, y precisamente sobre esas hostilidades ha hablado, ya que afirma que continuará defendiéndose de forma severa si continúan los ataques en el Sáhara Occidental. Eso sí, de cara al exterior, se compromete con el alto al fuego decretado en 1991. Sobre ese acuerdo, el Frente Polisario afirma que Marruecos debe respetarlo y dejar de ocupar el territorio saharaui. En este sentido, apela a la ONU a que no eluda responsabilidades. Además, denuncian que han habido saqueos, retenciones y detenciones ilegales de manifestantes y activistas, por lo que están muy preocupados por lo que pueda pasar con ellos. Temen que Marruecos los condenen a cadena perpetua o incluso les quiten la vida. Gracias, Isiar. En este punto, ya en Atlántico Noticias, podemos retomar la conversación que estábamos manteniendo con Carmen Linares, que es la decana del Colegio de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señora Linares, disculpe, ya podemos hablar sin ese problema de sonido. Hablamos de esa ola, tercera ola en cuanto a salud mental que se espera, y más ahora que vienen unas fechas muy complicadas, esas fechas navideñas tan marcadas y que se van a notar tanto en este año tan difícil, ¿no?
Sí, tenemos que incidir desde la psicología y los profesionales de la psicología que a pesar de que hablamos y que se habla de esa distancia social, no, por favor, hablemos de distancia física, que es lo que necesitamos para evitar que esta pandemia prospere de una manera abrupta. Nosotros hablamos de distancia física, la distancia social es necesaria, la necesitamos los seres humanos para poder desarrollarnos y para poder continuar. Yo espero que esta distancia social no se vea interrumpida en Navidad de una manera drástica, que tenemos que reinventarnos y que seguir en contacto unos con otros. No podemos romper del todo, tenemos que estar con nuestros iguales, con nuestra familia, de una manera o de otra. Tenemos que estar presentes y socialmente unidos, ahora más que nunca. Hablaba usted de reinventarnos todos, ahora con esto de la distancia física que no social. También los profesionales de la salud mental tienen que reinventarse. Yo no sé cómo funciona pues hacer terapias a distancia, solo están probando desde muchos colegios de psicología. ¿Cómo funciona? Sí, nosotros a través del Consejo General de la Psicología, que es el que aglutina todos los colegios a nivel nacional de España, nos han dejado a disposición de todos los colegios de España una plataforma online para que los psicólogos colegiados de todas las provincias puedan tener acceso a esas consultas con los pacientes de una manera online segura y que está teniendo muy buenos resultados y muy buena acogida tanto entre los profesionales como entre los pacientes que hacen uso de ella. Y hay sectores de la población que imaginamos les preocupan particularmente a los profesionales de la psicología, también de la psiquiatría. Están los niños, también las personas mayores que lo sufren de una manera peor, ¿no? Sí, desgraciadamente esta pandemia ha azotado de una manera brutal, sobre todo a los niños, a los adultos con patologías previas. También no nos podemos olvidar de esas personas que han padecido la muerte de un familiar sin poderse despedir de ellos. Es muy trágico no poder hacer la despedida de un familiar porque estás confinado, porque no te permiten por las medidas tomadas. También nuestros queridos mayores, no puedo olvidarme de nuestros queridos mayores. Nuestros queridos mayores llevan desde marzo, los que están en los centros de mayores, desde marzo sin poder salir a la calle y sin poder tener el contacto con sus familiares, solo permiten una persona, a ser posible siempre la misma, y esto merma las capacidades de nuestros mayores que se ven, yo creo que se ven sometidos a este encierro obligado. Yo creo que debemos reinventarnos aquí también, que deben escucharnos y que debemos poner propuestas donde los mayores puedan, ya que son núcleos burbujas los que están como están dentro de esos centros, que puedan ellos salir al campo o a una playa donde acoten esa zona y ellos puedan tener su lugar de esparcimiento. Yo creo que no podemos olvidarnos de ellos, igual que tampoco de los sanitarios, de estos sanitarios que están haciendo un frente común para luchar contra esta pandemia y muchas veces se ven con recursos escasos para poder llevarlo a cabo. Carmen Linares, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por ponernos la voz y poder llegar a los que hacen falta. Vamos a seguir ahora algo más lejos de nuestro archipiélago. Vamos a hablarles del colectivo Madres por el 12 de mayo que ha presentado un proyecto musical. Y cada día despierto y saco fuerzas porque sé que no puedo. Un vídeo que trata de hacer visible el drama que sufren las personas con enfermedades poco conocidas como la encefalomielitis o la sensibilidad química múltiple. El proyecto ha contado con la colaboración de artistas como el Hombre Garabato, Paranoia o la Cabra Mecánica. A pesar de todo sigo loco por vivir, por demostrar que tengo tanto para... Vamos con una imagen sobrecogedora desde la costa de Francia, de 6 ballenas que fueron localizadas muertas. Ocurrió el lunes. Hay biólogos marinos ahora tratando de averiguar cuál es la causa de la muerte de estos inmensos animales. Ayudados con instrumentos para tratar de mover a estos animales, pues no han visto indicios de que puedan haberse golpeado contra un barco o se hayan quedado atrapadas en alguna red. De media cada año, una decena de ballenas aparecen en este estado en el litoral francés.
Vamos a mirar a Colombia para contarles una historia en Antioquia. Un grupo de vecinos trataban de recoger unos cocos que estaban en una palmera y todo casi acaba en una tragedia. Se dio el terreno que estaba al lado de un río. Aunque en el piso ya se evidenciaba una grieta que rodeaba la palma, los jóvenes decidieron arriesgarse para poder conseguir estas frutas para la comunidad. Uno de ellos decidió comenzar a subir, sin embargo, en cuestión de segundos su peso hizo ceder el terreno y la palma se fue al río. Con ella, Arturo, uno de los jóvenes que no alcanzó a saltar. Dos de los jóvenes lograron salvarse, sin embargo, la fuerza del agua arrastró a Arturo, quien fue consumido hasta la profundidad del río. Por varios segundos no se tuvo rastro de él. Los mismos jóvenes que intentaban bajar los cocos ahora corrían por la ribera para intentar rescatar a su amigo que era arrastrado por la corriente del río. Desde la orilla, los niños seguían clamando por ayuda para rescatar a su amigo. Cada segundo fue vital para rescatarlo. 2 canoas partieron con la misión de encontrarlo con vida. Dos kilómetros abajo, Arturo logró ser rescatado. Aunque esta historia terminó con un final feliz, las familias de Vigía del Fuerte continúan pidiendo ayuda debido a que el invierno recrudece, el riesgo se mantiene y las necesidades crecen. Continúan los trabajos para analizar cómo se encuentra la ladera en la que se produjo el pasado sábado ese desprendimiento en la isla de La Gomera. Van a ver otro punto de vista, la imagen de satélite, el de Google Earth. Si nos acercamos poquito a poco de forma cenital, se va haciendo cada vez más visible esa grieta de grandes dimensiones que se había generado, de varios metros de ancho. Y en La Gomera nuestros compañeros se han acercado en barco justo hasta la zona de Argaga, que es el punto donde se produjo ese desprendimiento. Mónica Darias nos da los datos. Hasta hoy hemos podido ver las imágenes que han dado la vuelta al mundo de ese espectacular desprendimiento que se producía el pasado sábado en Argaga. Hoy podemos ver el resultado desde el mar. Hasta el momento, las caravanas y vehículos siguen en el mismo lugar y los vecinos hacen vida normal gracias a los pescadores que se ofrecen a trasladarlos. Yo me dedico a la pesca, en realidad me dedico a la pesca y estoy siempre en el muelle. Siempre estoy en el muelle y pendiente que si hace falta llevar gente o traer gente, transportar comida, eso, para eso estoy yo preparado y dispuesto. La migración tiene miles de nombres y miles de personas que llegan en embarcaciones aquí a Canarias y detrás de ellas muchas familias que sufren incertidumbre sobre dónde acaban estas personas. Pero aquí ha habido suerte. Esta joven es Sara, después de 10 días de no saber nada de su hermano, pues supo que estaba en el muelle de Arguineguín, ahí a gritos sin poder acercarse, pudieron saludarse y tranquilizarse al saber que había llegado con vida. Y mientras no dejan de llegar embarcaciones, la situación en el muelle de Arguineguín, de hecho, es muy complicada, Osiris Armas, para tantísimas personas. Sí, hace pocos minutos la salvamar Bencalina, la que se encuentra justo a mi espalda, llegaba tras realizar 3 nuevos rescates con algo más de 100 personas. La cifra todavía no está cerrada. En total han llegado hoy 15 embarcaciones y en este muelle de Arguineguín había confirmadas 2.234 personas a mediodía, pero han llegado desde entonces más embarcaciones. Es muy difícil la situación que se vive aquí. Hoy hemos podido ver unas imágenes que han facilitado varios de los migrantes que se encuentran en el interior de esa zona. Podemos ver cómo se encuentran prácticamente hacinados, sin espacio entre ellos muchos. Se calcula que aproximadamente cerca de 1000 están durmiendo y pasando el día fuera de las carpas, tanto el día como la noche. El día, además, la situación hoy es especialmente complicada. La temperatura aquí ha superado los 30 grados y ha hecho que sea muy difícil la permanencia en esta zona, tanto para ellos como para también las personas que trabajan aquí, tanto agentes de la Policía Nacional como Cruz Roja y también los abogados que se han acercado en decenas a prestar esa primera asistencia legal a los migrantes que llevan aquí menos de 72 horas. Bueno, pues Juan Carlos Lorenzo es coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de SEAR. Señor Lorenzo, buenas tardes. Ustedes están denunciando reiteradamente lo que califican de clara indefensión jurídica de estas personas que están ahí, ¿verdad?
Buenas tardes. Sí, lo hemos dicho de manera pública y demás porque nos preocupa el acceso a la tutela judicial efectiva, es decir, a la asistencia jurídica por parte de un letrado y por parte del intérprete, para que las personas sean escuchadas y no solo que sean meros receptores de un documento que habla sobre ellos sin que ellos sepan de qué van y que un asesor jurídico lo pueda atender. Entendemos que los esfuerzos para que eso se haga están ahí, pero la claridad es que las situaciones que se encuentran en un muelle como el de Arguineguín no favorecen, al contrario, más bien, dificulta el hecho de que puedan acceder a su tutela judicial efectiva. Le he escuchado decir una expresión muy gráfica, eso de que Canarias no puede convertirse en un agujero negro de los derechos humanos y que la pandemia no puede justificarlo todo. Sí, nosotros entendemos que las dificultades son importantes. Un incremento tan sostenido y tan significativo, diríamos que es exponencial de personas, hace que las cosas sean más difíciles. Pero por ser difíciles no significa que la normativa no deba ser aplicada ni que sigamos siendo un Estado democrático de derecho en el que la ley prima por encima de todo lo demás. Por tanto, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas respetuosas con los derechos de las personas y por tanto no hay nada que justifique el no hacerlo así. ¿Y qué tiene que pasar a partir de ahora? Porque es verdad que estas personas, está la pandemia por medio, evidentemente, con todas sus problemas, pero hay casi 2.000 personas de nuevo en Arguineguín. ¿Qué debe hacerse a partir de ahora para que todo funcione según piden desde ustedes, SEAR, ACNUR, otras organizaciones? Sí, está claro que la situación actual hace bastante complicado el hecho de que podamos gestionar adecuadamente no solo la sustancia de las necesidades básicas, sino también el ejercicio de derecho, el acceso a derecho. Está claro que necesitamos ese espacio para poder realizar la recepción de las personas en el que tenga esas 72 horas. Ya aplaudimos la decisión de que se haya habilitado el polvorín de Barranco Seco, pero tiene que ponerse en marcha ya para que pueda responder a ese primer momento y a partir de ahí una acogida humanitaria en las mejores condiciones. Entendemos que de esa manera podríamos dimensionar para la situación para digerir mejor esa realidad. Pero lo que está claro es que si no lo hacemos con cierta agilidad y con cierta dimensión, nos vemos sobrepasados y colapsados estructuralmente de manera permanente. Y sobre todo, señor Lorenzo, si tenemos en cuenta que muchos expertos, periodistas, compañeros de Atlántico Noticias nos cuentan diariamente que la situación en África está complicada, que esto va a seguir así, porque es que hay cierre de fronteras, hay pandemia, hay falta de oportunidades, no hay ninguna opción en este momento en esos países de África de donde viene esta gente, ¿no? Sí, nosotros entendíamos que hasta un momento pues la mayor parte de las personas que llegaban venían rebotadas de conflicto bélico, mayormente de origen maliense, perseguidos por conflicto bélico, por tanto dentro del marco del asilo. Pero es que se ha producido la aparición de otro perfil que a lo mejor no pensaba emigrar, que es esas personas que vienen rebotadas y son los grandes perjudicados de la situación de devastación económica producto de la pandemia. Podemos pensar que si nos pasa a nosotros también podría pasarle a ellos. Por tanto, es una dimensión muy distinta en la que personas que trabajaban en la economía informal o en economía formal, pero dirigida a la atención a personas, turistas, etcétera, etcétera, o el tema también del sector pesquero en Senegal se ha visto totalmente devastado. Por tanto, ese tipo de situaciones tiene que ser digerido y tiene que ser acogido con la mejor dignidad y manifiesta una vulnerabilidad distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados. Claro, pues agradecemos muchísimo a Juan Carlos Lorenzo de SEAR aquí en Canarias que nos haya atendido aquí en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Bueno, este asunto, la situación en Arguineguín va a centrar buena parte del Telenoticias Primera Edición, pero hay otras noticias, otros contenidos en los que ya trabajamos, Isiar. Así es, porque a partir de las 2:30 les mostraremos cómo la Plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria cambiará de imagen a partir del próximo marzo, y lo que también les mostraremos es cómo la Guardia Civil ha desarticulado una red que enviaba paquetes con marihuana desde Santa Cruz de Tenerife hasta la península y otros países europeos. Lo veremos, como decimos, a partir de las 2:30 en el Telenoticias 1. En nada, en unos minutos. Nosotros nos vamos a ir con música en el Día Internacional del Flamenco. Hace 10 años la UNESCO declaró esta manifestación cultural Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vamos con arte flamenco que, ya saben, ha traspasado fronteras desde siempre. Así lo reflejó Carlos Saura en su película Flamenco. Así que con estas imágenes les decimos adiós. Se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición.